Extrañarte de noche. Extrañarte de día. Así comienza una de las tantas frases con las que los seguidores de Palito Ortega recuerdan la figura de un ícono latinoamericano cuya vida estuvo marcada por la superación, la fama, los tropiezos y los inesperados giros del destino. Palito Ortega, nacido como Ramón Bautista Ortega, no solo fue un cantante de masas, fue también actor, compositor, productor musical, director de cine y hasta político, llegando a ocupar la gobernación de la provincia de Tucumán. Un episodio que lo llevaría a enfrentarse a uno de los capítulos más turbulentos de su vida. Para entender la dimensión de este personaje fundamental del siglo XX en América Latina, hay que volver al principio. Ramón Bautista Ortega nació el 28 de febrero de 1941 en Ingenio Mercedes, provincia de Tucumán, Argentina. Sin embargo, debido a razones burocráticas, su nacimiento fue registrado oficialmente el 8 de marzo, fecha que aparece en muchos documentos como su cumpleaños. Hijo de Juan Ortega, un obrero del azúcar, y de Tomasa Rosario Saavedra. Fue el segundo de 7 hermanos en una familia humilde que conoció las penurias desde muy temprano. A los 5 años, Ramón ya trabajaba como lustrabotas para aportar algo a la economía familiar. La necesidad fue su maestra más estricta. Pronto se vio obligado a abandonar la escuela, aunque luego retomaría los estudios gracias a un maestro que ofrecía clases nocturnas a jóvenes trabajadores. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. A los 13 años, sus padres se separaron y su madre abandonó el hogar, dejando a los hijos bajo el cuidado exclusivo de su padre. Desde entonces, Ramón asumió con madurez inusual una serie de oficios: bicicletero, lustrabotas, limpiador de sepulcros, vendedor de diarios y de golosinas típicas. A punto de cumplir 15 años, Ramón decidió dejar su pueblo y partir a la ciudad de Buenos Aires con un amigo en busca de oportunidades. En la capital argentina sobrevivió con trabajos humildes. Fue mozo, cadete, limpiador y vendedor de café en oficinas. Sin embargo, su alma estaba en otro sitio. La música lo llamaba, y ese llamado era tan fuerte que lo impulsó a participar en festivales locales, donde comenzó imitando al gran Elvis Presley. Su parecido físico y carisma lo ayudaron a captar la atención del público. Fue en la Sociedad de Fomento de Berazategui donde ofreció una de sus primeras actuaciones como imitador de Elvis, mientras de día continuaba vendiendo café por las calles porteñas. Aquel joven tucumano de mirada intensa y sonrisa sincera pronto encontró su lugar en el emergente movimiento del Club del Clan, una plataforma televisiva que impulsó las carreras de varios cantantes juveniles. Allí, junto a figuras como Violeta Rivas, Johnny Tedesco y Lalo Franzen, nació el fenómeno de Palito Ortega. Su nombre artístico, Palito, venía de su delgadez juvenil. A partir de entonces, su carrera despegó a velocidad meteórica. Con éxitos como La Felicidad, Despeinada y Un Muchacho como Yo, Palito se convirtió en la banda sonora de toda una generación. Vendió más de 28 millones de discos a lo largo de 5 décadas y filmó 33 películas que reforzaron su imagen de ídolo popular, limpio, simpático y querible. Pero detrás de las luces había sombras. La fama no lo hizo olvidar su origen humilde, aunque sí lo llevó a vivir momentos de gran presión emocional. En la cúspide de su éxito artístico, Palito se atrevió a dar un salto que muchos consideraron arriesgado. Incursionó en la política. En 1991, fue elegido gobernador de Tucumán. La decisión fue valiente, pero trajo consigo duras críticas y enormes desafíos. Su gestión estuvo marcada por tensiones económicas y denuncias que pusieron a prueba su temple. Aún así, Ortega jamás dejó de lado su sensibilidad social. Desde el gobierno impulsó políticas de inclusión y programas culturales, aunque no logró el consenso necesario para extender su carrera política. Terminado su mandato, regresó a la vida artística, aunque ya no con la misma intensidad de sus años dorados. A pesar de los altibajos, su figura permanecía intacta en el imaginario colectivo argentino. En entrevistas recientes, Ortega ha revelado que su vida estuvo dividida entre dos identidades: la del personaje famoso, Palito Ortega, y la del hombre sencillo de Tucumán, Ramón Bautista Ortega. Cumplía con todo lo que la sociedad esperaba de mí: éxito, familia, fama, pero no era feliz.
confesó en una charla íntima. Fue la psicoterapia lo que le permitió reconciliarse con su verdadera esencia y entender los vacíos que lo acompañaban incluso en medio del aplauso. Además de la música y la política, Palito se aventuró en la producción cinematográfica y televisiva. Dirigió y produjo varios proyectos, demostrando una faceta creativa poco explorada por otros colegas de su generación. Con el tiempo, también se convirtió en una figura recurrente en homenajes y programas de televisión que buscaban recuperar la memoria de la cultura popular argentina. Durante la pandemia, Palito Ortega mantuvo una activa participación en redes sociales, compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y anécdotas de su carrera. Fue un ferviente defensor del cuidado emocional y de la importancia de la salud mental en tiempos de aislamiento. En 2021 celebró sus 80 años con un emotivo concierto transmitido en línea, donde repasó sus mayores éxitos acompañado por su familia y amigos más cercanos. En 2023, su nombre volvió a resonar con fuerza en los medios debido a rumores infundados sobre su muerte. Videos en YouTube y cadenas de mensajes falsos generaron confusión y tristeza entre sus seguidores, pero Palito, fiel a su estilo, respondió con un mensaje cálido y firme: "Estoy vivo, con ganas de seguir cantando y agradecido por tanto cariño". Hoy, con más de 8 décadas sobre los hombros, Palito Ortega se mantiene como un símbolo de la perseverancia y la nobleza. Su historia no solo es la de un artista multifacético, sino la de un niño que lustraba zapatos en Tucumán y que, a fuerza de voluntad y talento, conquistó a toda América Latina. Y aunque muchos lo recuerdan por su suéter y sus canciones alegres, quienes lo conocen de cerca saben que su mayor legado es la autenticidad con la que enfrentó cada etapa de su vida. Así concluye la historia, no tan triste como se la suele contar, de un hombre que supo reinventarse sin traicionarse, que transitó la fama sin perder la humildad, y que hoy, aún en silencio, sigue siendo parte del alma de su pueblo. Extrañarte de noche, extrañarte de día. Así comienza una de las tantas frases con las que los seguidores de Palito Ortega recuerdan la figura de un ícono latinoamericano cuya vida estuvo marcada por la superación, la fama, los tropiezos y los inesperados giros del destino. Palito Ortega, nacido como Ramón Bautista Ortega, no solo fue un cantante de masas, fue también actor, compositor, productor musical, director de cine y hasta político, llegando a ocupar la gobernación de la provincia de Tucumán, un episodio que lo llevaría a enfrentarse a uno de los capítulos más turbulentos de su vida. Para entender la dimensión de este personaje fundamental del siglo XX en América Latina, hay que volver al principio. Ramón Bautista Ortega nació el 28 de febrero de 1941 en Ingenio Mercedes, provincia de Tucumán, Argentina. Sin embargo, debido a razones burocráticas, su nacimiento fue registrado oficialmente el 8 de marzo, fecha que aparece en muchos documentos como su cumpleaños. Hijo de Juan Ortega, un obrero del azúcar, y de Tomasa Rosario Saavedra, fue el segundo de 7 hermanos en una familia humilde que conoció las penurias desde muy temprano. A los 5 años, Ramón ya trabajaba como lustrabotas para aportar algo a la economía familiar. La necesidad fue su maestra más estricta. Pronto se vio obligado a abandonar la escuela, aunque luego retomó los estudios gracias a un maestro que ofrecía clases nocturnas a jóvenes trabajadores. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. A los 13 años, sus padres se separaron y su madre abandonó el hogar, dejando a los hijos bajo el cuidado exclusivo de su padre. Desde entonces, Ramón asumió con madurez inusual una serie de oficios: bicicletero, lustrabotas, limpiador de sepulcros, vendedor de diarios y de golosinas típicas. A punto de cumplir 15 años, Ramón decidió dejar su pueblo y partir a la ciudad de Buenos Aires con un amigo en busca de oportunidades. En la capital argentina sobrevivió con trabajos humildes. Fue mozo, cadete, limpiador y vendedor de café en oficinas. Sin embargo, su alma estaba en otro sitio. La música lo llamaba, y ese llamado era tan fuerte que lo impulsó a participar en festivales locales, donde comenzó imitando al gran Elvis Presley. Su parecido físico y carisma lo ayudaron a captar la atención del público.
Fue en la Sociedad de Fomento de Berazategui, donde ofreció una de sus primeras actuaciones como imitador de Elvis, mientras de día continuaba vendiendo café por las calles porteñas. Aquel joven tucumano de mirada intensa y sonrisa sincera, pronto encontró su lugar en el emergente movimiento del Club del Clan, una plataforma televisiva que impulsó las carreras de varios cantantes juveniles. Allí, junto a figuras como Violeta Rivas, Johnny Tedesco y Lalo Franzen, nació el fenómeno de Palito Ortega. Su nombre artístico, Palito, venía de su delgadez juvenil. A partir de entonces, su carrera despegó a velocidad meteórica. Con éxitos como La Felicidad, Despeinada y Un Muchacho como Yo, Palito se convirtió en la banda sonora de toda una generación. Vendió más de 28 millones de discos a lo largo de 5 décadas y filmó 33 películas que reforzaron su imagen de ídolo popular. Limpio, simpático y querible, pero detrás de las luces había sombras. La fama no lo hizo olvidar su origen humilde, aunque sí lo llevó a vivir momentos de gran presión emocional. En la cúspide de su éxito artístico, Palito se atrevió a dar un salto que muchos consideraron arriesgado. Incursionó en la política. En 1991 fue elegido gobernador de Tucumán. La decisión fue valiente, pero trajo consigo duras críticas y enormes desafíos. Su gestión estuvo marcada por tensiones económicas y denuncias que pusieron a prueba su temple. Aún así, Ortega jamás dejó de lado su sensibilidad social. Desde el gobierno impulsó políticas de inclusión y programas culturales, aunque no logró el consenso necesario para extender su carrera política. Terminado su mandato, regresó a la vida artística, aunque ya no con la misma intensidad de sus años dorados. A pesar de los altibajos, su figura permanecía intacta en el imaginario colectivo argentino. En entrevistas recientes, Ortega ha revelado que su vida estuvo dividida entre dos identidades: la del personaje famoso, Palito Ortega, y la del hombre sencillo de Tucumán, Ramón Bautista Ortega. Cumplía con todo lo que la sociedad esperaba de mí: éxito, familia, fama, pero no era feliz, confesó en una charla íntima. Fue la psicoterapia lo que le permitió reconciliarse con su verdadera esencia y entender los vacíos que lo acompañaban incluso en medio del aplauso. Además de la música y la política, Palito se aventuró en la producción cinematográfica y televisiva. Dirigió y produjo varios proyectos, demostrando una faceta creativa poco explorada por otros colegas de su generación. Con el tiempo, también se convirtió en una figura recurrente en homenajes y programas de televisión que buscaban recuperar la memoria de la cultura popular argentina. Durante la pandemia, Palito Ortega mantuvo una activa participación en redes sociales, compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y anécdotas de su carrera. Fue un ferviente defensor del cuidado emocional y de la importancia de la salud mental en tiempos de aislamiento. En 2021 celebró sus 80 años con un emotivo concierto transmitido en línea, donde repasó sus mayores éxitos acompañado por su familia y amigos más cercanos. En 2023, su nombre volvió a resonar con fuerza en los medios debido a rumores infundados sobre su muerte. Videos en YouTube y cadenas de mensajes falsos generaron confusión y tristeza entre sus seguidores. Pero Palito, fiel a su estilo, respondió con un mensaje cálido y firme: Estoy vivo, con ganas de seguir cantando y agradecido por tanto cariño. Hoy, con más de 8 décadas sobre los hombros, Palito Ortega se mantiene como un símbolo de la perseverancia y la nobleza. Su historia no solo es la de un artista multifacético, sino la de un niño que lustraba zapatos en Tucumán y que, a fuerza de voluntad y talento, conquistó a toda América Latina. Y aunque muchos lo recuerdan por su suéter y sus canciones alegres, quienes lo conocen de cerca saben que su mayor legado es la autenticidad con la que enfrentó cada etapa de su vida. Así concluye la historia, no tan triste como se la suele contar, de un hombre que supo reinventarse sin traicionarse, que transitó la fama sin perder la humildad, y que hoy, aún en silencio, sigue siendo parte del alma de su pueblo. Extrañarte de noche, extrañarte de día. Así comienza una de las tantas frases con las que los seguidores de Palito Ortega
recuerdan a este ícono latinoamericano cuya vida estuvo marcada por la superación, la fama, los tropiezos y los inesperados giros del destino. Y si bien su ascenso como cantante y político es ampliamente conocido, existe un capítulo fundamental y menos explorado: sus inicios y formación como artista polifacético. Tras llegar a Buenos Aires desde Tucumán con apenas 15 años, Ramón Palito Ortega supo que necesitaba abrirse paso en una ciudad que no perdonaba la mediocridad. Consciente de ello, fue a buscar trabajo en Canal 7 y en Radio Belgrano, donde trabajó durante un tiempo desempeñando tareas menores. Sin embargo, su iniciativa, disciplina y talento llamaron la atención de Carlos Ginés, quien decidió sumarlo como su asistente. Fue allí donde comenzó a formarse el verdadero Palito Ortega. Durante su estancia en la estación, conoció a figuras clave como Dino Ramos y Silvio Soldán, quienes participaban en la orquesta Los Carliños, agrupación con la que Ortega trabajó por 3 años. En ese tiempo aprendió a tocar la batería y la guitarra, y comenzó a participar como coautor en las composiciones de Ramos. Fue en una de las giras de esta orquesta que llegó a la provincia de Mendoza, donde trabajó durante 3 meses en una emisora local, presentándose en una boite bajo el seudónimo de Naren Nussen, interpretando canciones folclóricas. Con el sello Azteca grabó 2 álbumes con títulos como La Edad del Amor, No te enojes, nena, Mira el arco iris y Cupido, bienvenido. Sin embargo, su carrera con el nombre de Tony Doran, otra de sus identidades artísticas de esa época, no logró el impacto esperado. Probó formar un grupo musical, viajó a Chile, se unió a un circo y llegó a reemplazar al vocalista Peter Rock en el grupo Dowlands. Pero la falta de manejo del inglés fue una barrera que dificultó su permanencia. Luego de ser rechazado por la disquera Odeón, Ortega acudió a Discofa, donde grabó un sencillo con las canciones No quiero más y Locura. En 1962, se presentó en la compañía RCA Víctor y cantó frente al director Ricardo Mejía una canción compuesta por él mismo, Sácate la careta. Mejía, impresionado, lo convocó como compositor. Poco tiempo después, tras varios ensayos con Víctor Buccino, Ortega grabó un sencillo que incluía los temas María y Chill. Mejía, sin estar convencido del nombre artístico Tony Doran, lo miró y dijo en tono jocoso: «Pareces un palito». Así nació el nombre con el que pasaría a la historia, Palito Ortega. Bajo la tutela del agente de prensa Leo, y con el apoyo de la orquesta de Oscar Toscano, en mayo de 1962, grabó otro álbum con temas como Burlado y Déjala, déjala, con colaboración de Dino Ramos. Debutó en televisión en La Cantina de la Nueva Ola, pero a principios de esa década sufrió una profunda tristeza. Su hermana Rosario fue atropellada a los 11 años. El hecho lo marcó profundamente, y esa melancolía contrastaba con el tono alegre de sus canciones, razón por la cual muchos comenzaron a llamarlo el muchacho triste de las canciones alegres. A fines de 1962, se integró al fenómeno televisivo más importante para la juventud de esa época, el Club del Clan, transmitido por Canal 13. Su interpretación de Despeinada, compuesta por Chico Novarro, fue un éxito inmediato. Palito, por su parte, sumó temas como Bienvenido amor, Media novia, La felicidad y Camelia. En 1963, junto con Violeta Rivas, se consolidó como una de las figuras más populares del movimiento. Ambos recibían cifras impresionantes por presentaciones y shows. Más adelante, junto a Johnny Tedesco, Chico Novarro, Lalo Franzen y Nicky Jones, se mudaron a Canal 9 bajo la dirección de Alejandro Romay, para liderar el ciclo Sábados Continuados, conducido por Antonio Carrizo. El programa alcanzó 55.3 puntos de audiencia y fue retransmitido en varios países de América Latina. En respuesta, Canal 7 lanzó un programa similar titulado Ídolos de la Juventud. En esa misma década, Ortega apareció en numerosas portadas de revistas de interés general y tuvo un romance con la actriz Marta González.
El 12 de marzo de 1964 se estrenó la película Club del Clan, dirigida por Enrique Carreras, con la participación de Alfredo Barbieri y Beatriz Bonet. Ese mismo año, Ortega se unió a varias agrupaciones con las que lanzó numerosos LPs. Realizó su primera gira internacional a México, donde grabó un ONPL. Luego viajó a Estados Unidos y finalmente a París, Madrid, Londres y Montevideo, llevando su música a los escenarios más prestigiosos. En México participó del programa Hoy Televisa del Canal 2, conducido por don Pedro Vargas y Paco Malgesto. Allí un chiste se volvió célebre: Palito, peinate ese despeinado, en alusión a su popular tema musical. Impulsado por su éxito, publicó un libro de poemas titulado Simplemente Extraño y, junto a María Elena Walsh, escribió y compiló canciones infantiles como Canción del Jacarandá. En 1966, protagonizó la obra teatral La extraña pareja de Neil Simon en el Teatro Astral, junto a Rodolfo Bebán. Otros de sus discos destacados incluyen Estar enamorado, Sabor a nada, De sí por qué no querés, Sin timón, Todo es amor, El cañaveral, Vestida de novia, Papeles, Qué lindo calor, Mi tierra, entre otros. Sobre el impacto emocional de su música, se cuenta que Sabor a nada fue interpretada en privado hasta 5 veces para uno de sus promotores que atravesaba una crisis matrimonial. Ricardo Mejía, su mentor, declaró en esos años: Palito no intentó imitar a nadie. Su rock era original y nacional. Creo que su gran éxito radicó justamente en eso, en su autenticidad. Paralelamente al lanzamiento de sus discos, Ortega comenzó a incursionar en el cine. Las películas protagonizadas por él funcionaban como extensiones de sus álbumes, combinando música, comedia romántica y un mensaje de superación. Títulos como Mi primera novia, Fuiste mía un verano y Un muchacho como yo se convirtieron en clásicos del cine popular argentino. La historia de Palito Ortega no se construyó solo con melodías pegajosas y sonrisa encantadora. Fue, sobre todo, el resultado de una perseverancia inquebrantable, de saber reinventarse y adaptarse, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Un artista integral que supo entender a su público, pero también escuchar sus propias necesidades. Esa dualidad es, quizás, su mayor secreto. Y así continúa la historia de un joven del norte argentino que soñó con ser escuchado y terminó siendo amado por millones, porque Palito Ortega, incluso en los días más difíciles, nunca dejó de cantar. La fama internacional de Palito Ortega no fue solo un fenómeno efímero. Su capacidad para conectar con públicos diversos, desde adolescentes enamorados de sus melodías hasta adultos que valoraban su discurso de superación, hizo que su figura trascendiera generaciones y fronteras. En Estados Unidos, por ejemplo, su carisma lo llevó a compartir momentos memorables con artistas como Paul Anka, con quien entabló una amistad sincera. En Europa, su estilo sencillo pero emotivo cautivó a audiencias que apenas conocían el español, demostrando que la música, cuando nace del alma, no necesita traducción. Durante los años 70, Ortega se consolidó no solo como cantante, sino como uno de los rostros más queridos del cine y la televisión argentina. Películas como El tío disparate, Dos locos en el aire y El cantor enamorado explotaban su imagen de galán simpático y cercano. Un hombre de pueblo que había llegado lejos, pero sin arrogancia. En cada actuación había una mezcla de comedia ligera y mensajes esperanzadores que reforzaban su carácter de ídolo popular. A diferencia de muchos artistas de su generación, Palito supo evitar el escándalo y cultivó una imagen pública coherente, marcada por la familia, la fe y el trabajo. Su vida personal, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Casado con Evangelina Salazar, una reconocida actriz argentina, formó una de las familias más emblemáticas del espectáculo nacional. Juntos tuvieron 6 hijos, entre ellos el exitoso cantante Emanuel Ortega. Pero criar una familia numerosa mientras se mantenía una carrera internacional implicó sacrificios. En múltiples entrevistas, Ortega ha reconocido los momentos de distancia y tensión, aunque siempre priorizó la unión familiar como su pilar fundamental.
Durante la dictadura militar en Argentina, 1976 a 1983, Ortega, como tantos otros artistas, enfrentó dilemas éticos y profesionales. Sin alinearse con el régimen, logró mantenerse activo sin renunciar a su estilo ni a sus valores. Muchos lo recuerdan como un puente de alegría en medio de una época oscura. Una voz que cantaba a la esperanza cuando el país más lo necesitaba. La década del 80 trajo consigo un giro inesperado. Ortega se alejó del espectáculo para incursionar de lleno en el mundo empresarial. Fundó su propia productora, dirigió contenidos televisivos y apostó por nuevas voces, pero su alma inquieta y su compromiso social lo llevaron, una vez más, a reinventarse. En 1991, con el respaldo del entonces presidente Carlos Menem, Palito Ortega se postuló y ganó la gobernación de Tucumán, su provincia natal. Fue un gesto audaz. Un artista que decidía asumir las riendas de una región históricamente golpeada por la pobreza, el desempleo y la corrupción. Su gestión como gobernador, 1991 a 1995, estuvo marcada por intentos de modernización y programas de asistencia social, pero también por tensiones políticas y dificultades económicas. Aunque muchos lo criticaron por su inexperiencia, otros valoraron su honestidad y la intención genuina de cambiar la realidad de su tierra. Al finalizar su mandato, Ortega se retiró momentáneamente de la vida pública. Su salud comenzó a deteriorarse y debió enfrentar intervenciones médicas que lo alejaron de los escenarios. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con su público. En 2002, volvió a la música con el disco Te llevo bajo mi piel, un trabajo más íntimo y maduro que mostró a un artista reflexivo, reconciliado con sus heridas y agradecido por el camino recorrido. Con el nuevo milenio llegaron también los homenajes. Fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, recibió premios a la trayectoria en los principales festivales del país, y su figura fue reivindicada por las nuevas generaciones de artistas que lo reconocen como un pionero. Gracias a Palito Ortega, entendimos que la música popular podía tener profundidad, afirmó en una ocasión el cantautor Abel Pintos. Otros, como Axel, Luciano Pereira o Lali Espósito, lo consideran una figura tutelar del pop argentino. En 2014, celebró sus 50 años con la música con una gira nacional que llenó estadios y teatros, demostrando que su nombre seguía siendo sinónimo de emoción y alegría. A sus más de 70 años, Ortega subía al escenario con la misma energía de sus inicios, mezclando anécdotas con canciones y provocando ovaciones que duraban varios minutos. Durante la pandemia del COVID-19, se convirtió en una figura de contención emocional para miles de argentinos. Desde su casa, grababa videos caseros donde recitaba poemas, cantaba fragmentos de sus clásicos o simplemente ofrecía palabras de aliento. La tristeza también se canta, decía con serenidad. Su mensaje era simple pero profundo. Incluso en la adversidad, el arte es un refugio. Hoy Palito Ortega representa mucho más que un artista consagrado. Es un emblema de lo que significa soñar en grande y trabajar con humildad. Es el niño que lustraba zapatos en Tucumán, el joven que vendía café en Buenos Aires, el hombre que enamoró a toda América Latina con una sonrisa franca y una canción pegadiza. La historia de su vida, contada por él mismo en sus memorias, está plagada de detalles humanos, las lágrimas ocultas tras los aplausos, las dudas antes de una elección, los silencios compartidos con su esposa después de una función. Palito no se vendió como un héroe. Se mostró como un hombre común que supo escuchar el latido de su tiempo y transformarlo en melodía. Con más de 8 décadas vividas, múltiples discos grabados, películas rodadas y libros publicados, su legado parece inabarcable. Pero si hubiera que resumirlo en una sola palabra, esa sería resiliencia. Palito Ortega no fue solo una estrella, fue una guía emocional para generaciones enteras. Una brújula moral en tiempos convulsos. Un espejo donde muchos encontraron su propia historia de lucha y esperanza. Y aunque los años pasen, y el tiempo borre rostros o suavice recuerdos, hay algo que permanecerá intacto. La sensación de que en cada rincón del país
alguien sigue tarareando Despeinada o La felicidad, y sonriendo sin saber exactamente por qué. Ese es el verdadero milagro de Palito Ortega. Y esa es, sin duda, la marca indeleble de un ídolo eterno. El éxito de Palito Ortega en el cine fue tan rotundo como su impacto en la música. En 1963 comenzó a filmar la película Un viaje al más allá, donde interpretó su icónica canción Despeinada. Al año siguiente fue el protagonista de El Club del Clan, una producción que afianzó su imagen como ídolo juvenil. A partir de entonces, su presencia en el cine fue ininterrumpida, rodando al menos una película por año hasta 1981, cuando protagonizó Cosa de Locos. Más adelante, en 2019, regresó a la pantalla grande como parte del elenco de Olmedo, El Rey de la Risa, rindiendo homenaje a su viejo amigo Alberto Olmedo. En total, Ortega realizó 7 películas como director y 9 como productor, mostrando una vez más su versatilidad y capacidad para reinventarse dentro de la industria del entretenimiento. Su vida sentimental también fue noticia. Tras un breve noviazgo, el lunes 27 de febrero de 1967, Palito Ortega y Evangelina Salazar contrajeron matrimonio civil en el registro de la calle Arcos 1900. El evento fue seguido por unas 2,000 personas que se acercaron para ver de cerca a la pareja del momento. El 3 de marzo del mismo año, a las 21:30, celebraron su boda religiosa en la Abadía de San Benito en la calle Villanueva, 905, en Buenos Aires. La ceremonia fue transmitida en vivo por Canal 13, con la conducción de Nicolás Pipo Mancera y Antonio Carrizo. La fiesta, en cambio, fue un evento íntimo celebrado en la sede del Tiro Federal. Al día siguiente, los recién casados viajaron a México para su luna de miel. A su regreso, se instalaron en un departamento sobre la Avenida del Libertador, en la capital federal. Evangelina, en un gesto de amor y entrega, decidió alejarse de su carrera artística en 1979 para dedicarse a la crianza de sus hijos y al cuidado del hogar. La familia Ortega Salazar estuvo compuesta por 6 hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Luis, Emanuel y Rosario. En 2017, Palito y Evangelina celebraron sus bodas de oro y renovaron sus votos matrimoniales, nada menos que en el Vaticano, en presencia del Papa Francisco. Un momento emotivo que reflejó no solo la solidez de su relación, sino también su fe y valores familiares. Pese a haber perdido a algunos de sus hermanos en la juventud, Ortega siempre mantuvo un estrecho vínculo con su familia. Visitaba regularmente a su padre y a sus hermanos Luis, Juan, Jorge y Raúl. La tragedia también golpeó su círculo más cercano. En 1966, su hermano Luis Ortega, intendente del partido de General Sarmiento, falleció en un accidente automovilístico, y su cuñada, la actriz Cristina Lemercier, murió tras una discusión con su exesposo, Raúl Ortega. Palito también es tío de las actrices Camila Salazar y Luciana Salazar, y disfruta de una familia numerosa que incluye varios nietos. Sus suegros fueron Rosa Gloria Romano y Manuel Salazar, figuras también queridas en el ámbito artístico. En paralelo a su carrera artística, Palito Ortega fue un empresario visionario. Compró oficinas, fundó su propia editorial musical, contrató empleados y se asoció con la reconocida Chango Producciones. En diciembre de 1980, Ortega dio un paso inesperado pero ambicioso. Contactó al abogado de Frank Sinatra, Edwin Weisel, con el objetivo de producir un espectáculo del legendario cantante en Argentina. Este movimiento, que parecía una locura para muchos, representaba el espíritu inquebrantable de Ortega: soñar en grande y apostar por lo imposible. Lo que siguió a ese contacto con Sinatra fue una historia digna de película, pero esa parte, quizás, la contaremos en el próximo capítulo de esta biografía. El éxito de Palito Ortega en el cine fue tan rotundo como su impacto en la música. En 1963 comenzó a filmar la película Un viaje al más allá, donde interpretó su icónica canción Despeinada. Al año siguiente fue el protagonista de El Club del Clan,
una producción que afianzó su imagen como ídolo juvenil. A partir de entonces, su presencia en el cine fue ininterrumpida, rodando al menos una película por año hasta 1981, cuando protagonizó Cosa de Locos. Más adelante, en 2019, regresó a la pantalla grande como parte del elenco de Olmedo, El Rey de la Risa, rindiendo homenaje a su viejo amigo Alberto Olmedo. En total, Ortega realizó 7 películas como director y 9 como productor, mostrando una vez más su versatilidad y capacidad para reinventarse dentro de la industria del entretenimiento. Su vida sentimental también fue noticia. Tras un breve noviazgo, el lunes 27 de febrero de 1967, Palito Ortega y Evangelina Salazar contrajeron matrimonio civil en el registro de la calle Arcos 1900. El evento fue seguido por unas 2,000 personas que se acercaron para ver de cerca a la pareja del momento. El 3 de marzo del mismo año, a las 21:30, celebraron su boda religiosa en la Abadía de San Benito, en la calle Villanueva 905, en Buenos Aires. La ceremonia fue transmitida en vivo por Canal 13, con la conducción de Nicolás Pipo Mancera y Antonio Carrizo. La fiesta, en cambio, fue un evento íntimo celebrado en la sede del Tiro Federal. Al día siguiente, los recién casados viajaron a México para su luna de miel. A su regreso, se instalaron en un departamento sobre la Avenida del Libertador, en la capital federal. Evangelina, en un gesto de amor y entrega, decidió alejarse de su carrera artística en 1979 para dedicarse a la crianza de sus hijos y al cuidado del hogar. La familia Ortega Salazar estuvo compuesta por 6 hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Luis, Emanuel y Rosario. En 2017, Palito y Evangelina celebraron sus bodas de oro y renovaron sus votos matrimoniales nada menos que en el Vaticano, en presencia del Papa Francisco. Un momento emotivo que reflejó no solo la solidez de su relación, sino también su fe y valores familiares. Pese a haber perdido a algunos de sus hermanos en la juventud, Ortega siempre mantuvo un estrecho vínculo con su familia. Visitaba regularmente a su padre y a sus hermanos Luis, Juan, Jorge y Raúl. La tragedia también golpeó su círculo más cercano. En 1966, su hermano Luis Ortega, intendente del partido de General Sarmiento, falleció en un accidente automovilístico, y su cuñada, la actriz Cristina Lemercier, murió tras una discusión con su exesposo, Raúl Ortega. Palito también es tío de las actrices Camila Salazar y Luciana Salazar, y disfruta de una familia numerosa que incluye varios nietos. Sus suegros fueron Rosa Gloria Romano y Manuel Salazar, figuras también queridas en el ámbito artístico. En paralelo a su carrera artística, Palito Ortega fue un empresario visionario. Compró oficinas, fundó su propia editorial musical, contrató empleados y se asoció con la reconocida Chango Producciones. En diciembre de 1980, Ortega dio un paso inesperado pero ambicioso. Contactó al abogado de Frank Sinatra, Edwin Weisel, con el objetivo de producir un espectáculo del legendario cantante en Argentina. Este movimiento, que parecía una locura para muchos, representaba el espíritu inquebrantable de Ortega: soñar en grande y apostar por lo imposible. Lo que siguió a ese contacto con Sinatra fue una historia digna de película. Pero esa parte, quizás, la contaremos en el próximo capítulo de esta biografía. La llegada de Frank Sinatra a la Argentina en agosto de 1981 fue uno de los eventos culturales más osados y polémicos de la historia reciente del país. Detrás de esa hazaña se encontraba, como no podía ser de otro modo, Ramón Palito Ortega. La operación fue posible tras un acuerdo entre Ortega y el abogado de Sinatra, Edwin Weisel, durante una reunión pactada con el productor Perry Sin. Así comenzó la aventura de traer a La Voz en plena dictadura militar. Aunque el espectáculo prometía convertirse en un hito, las críticas no tardaron en llegar. Sectores sociales y políticos acusaron a Ortega de buscar el favor del gobierno de facto, encabezado por Roberto Eduardo Viola, mientras otros cuestionaban la viabilidad financiera de traer a una figura internacional en un momento de profunda crisis económica. Palito fue claro y tajante: el gobierno no puso un solo centavo, el dinero lo puse yo. Lejos de dejarse vencer por el fracaso financiero, Ortega se reinventó.
Se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde contó con el respaldo de los abogados de Sinatra. Según revela el libro Operación Sinatra de los periodistas Diego Mancusi y Sebastián Grandi, el cantante norteamericano ejerció una suerte de padrinazgo informal hacia Ortega, facilitándole contactos en cadenas televisivas y discográficas. Cualquier garantía que necesites en Estados Unidos, yo seré el garante, le habría dicho Sinatra antes de despedirse. Palito nunca olvidó aquel gesto. Nunca faltó una tarjeta de Navidad de su parte, ni una invitación a cada debut, declaró años más tarde. Sin embargo, jamás volvieron a verse. En 1985, Ortega celebró una reunión clave con el cubano Carlos Barba, jefe de programación de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Barba quedó impresionado con la propuesta de Ortega y lo contrató para producir un programa semanal de 1 hora con entrevistas a artistas latinos residentes en Miami, como Julio Iglesias o José Luis Rodríguez El Puma. El programa tuvo una duración de 5 años y fue dirigido por su hijo mayor, Martín Ortega. Durante su estancia en Estados Unidos, Ortega también exportó telenovelas argentinas y eventos deportivos a la televisión norteamericana, además de representar artistas bajo su sello Prim Ami. En esa etapa, actuó incluso en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, presentado por el actor Jorge Martínez, quien gozaba de gran popularidad en América y Europa. Pero su espíritu emprendedor no se detuvo ahí. A su regreso a la Argentina, en los años 90, Ortega dio un giro rotundo y se sumó a la política. Como parte de una estrategia del entonces presidente Carlos Menem para incorporar personalidades populares a la vida pública, Palito fue postulado como gobernador de Tucumán, cargo que ejerció entre 1991 y 1995. En simultáneo, el expiloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann hacía lo propio en Santa Fe. El objetivo, capitalizar el carisma de figuras sin pasado político. Durante su gestión, Ortega impulsó reformas económicas como la privatización del Banco de Tucumán y de la Dirección Provincial de Agua, responsable de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversias. En 1993 se denunció un escándalo de espionaje policial sobre dirigentes estudiantiles universitarios opositores, un hecho que tomó dimensiones nacionales. A esto se sumó la cesión de la ciudad sagrada de Quilmes a un empresario por 10 años, quien incluso construyó un hotel con piscina en terrenos sagrados sin estudios de impacto ambiental ni consentimiento comunitario. Tras su periodo como gobernador, Ortega fue elegido senador por Tucumán entre 1998 y 2001. Si bien se alejó de la política formal una década después, en 2010 sorprendió al reaparecer apoyando la campaña del empresario Alfredo Olmedo, candidato a gobernador de Salta. En paralelo a su vida pública, Ortega no dejó nunca su pasión por la música. En 2002 recibió junto a Chico Novarro y Óscar Cardoso Ocampo un reconocimiento por la composición de la banda sonora de la serie televisiva El Sodero de mi vida. Presentó también su disco Pasado y Presente y poco después la canción Gente Buena, tema central de la popular telenovela Los Roldán, donde fue invitado de honor en el episodio 200. Aunque ya no salía de gira con la misma intensidad de antes, Palito siguió actuando en eventos selectos. Se presentó en una fiesta íntima organizada por la Cámara Argentina de Bingos en el Salón Dorado de Parque Norte. También colaboró activamente en la recuperación del músico Charly García, quien pasó una temporada en la estancia de Ortega en Luján. Si Charly está vivo es gracias a Palito, comentaron allegados del círculo íntimo del rockero. En 2010, Palito Ortega celebró 30 años de carrera con un recital en el Estadio Luna Park, acompañado de grandes artistas. Participó luego en el Festival de la Canción Popular en Mar del Plata y ofreció memorables recitales en el Teatro Gran Rex en 2012, reafirmando su conexión con el público. Figura emblemática de la cultura argentina, Ortega simboliza la resiliencia y su legado es inspirar a no rendirse. Su relación con Frank Sinatra, marcada por el espectáculo en 1981, trajo críticas por financiar el evento en un contexto delicado, lo que resultó en deudas significativas. Debió subastar propiedades y tras decidir mudarse a
recibió apoyo del entorno de Sinatra para avanzar en la industria del entretenimiento estadounidense. La historia entre Palito Ortega y Frank Sinatra es uno de esos episodios poco conocidos pero profundamente significativos que revelan el alcance de las conexiones humanas más allá del escenario. Aunque nunca llegaron a conocerse en persona, entre ellos se forjó un vínculo peculiar, basado en el respeto mutuo, la admiración artística y gestos sencillos pero simbólicos, como el intercambio de tarjetas navideñas. Fue precisamente a través de estas muestras de cortesía que Frank Sinatra ofreció a Palito Ortega su respaldo en Estados Unidos, brindándole una garantía personal que, sin duda, abrió puertas en un país donde consolidarse como artista latino era todo un desafío. Para Ortega, que siempre había sentido una profunda admiración por la voz, el gesto de Sinatra no solo fue un espaldarazo profesional, sino también un reconocimiento que lo impulsó a seguir expandiendo su carrera fuera de Argentina. A partir de ese momento, su presencia internacional comenzó a florecer. Su música, ya arraigada en el imaginario popular latinoamericano, encontró nuevos espacios de difusión en tierras norteamericanas. Aunque el encuentro cara a cara entre ambos nunca se concretó, la influencia de Sinatra se convirtió en una especie de bendición tácita para Palito, dándole legitimidad y confianza en un mercado competitivo. En 1985, durante una visita a Estados Unidos, Palito Ortega se reunió con Carlos Barba, un importante ejecutivo de Telemundo, quien le propuso un nuevo reto: conducir un programa semanal en Miami centrado en entrevistas a destacadas figuras latinas del momento. Ortega aceptó el desafío con entusiasmo. El proyecto fue concebido como un espacio de conversación íntima y respetuosa, que permitiera mostrar el lado humano de los artistas más reconocidos del mundo hispano. Dirigido por su propio hijo, Martín Ortega, el programa se mantuvo al aire durante 5 años, consolidando la figura de Palito como un puente entre culturas y generaciones, y afianzando su presencia tanto en la comunidad latina de Estados Unidos como en América Latina. Tras cerrar ese ciclo televisivo, Ortega decidió regresar a Argentina, pero lejos de optar por el retiro, se embarcó en una nueva etapa de servicio público. En 1991, fue elegido gobernador de la provincia de Tucumán, cargo que ocupó hasta 1995. Su gestión se caracterizó por un estilo directo, cercano a la gente, y por una fuerte impronta social. Años más tarde, en 1998, asumió como senador, ampliando así su trayectoria política. Sin embargo, nunca abandonó por completo su amor por la música. A lo largo de los años, siguió componiendo, grabando y presentándose en vivo, consolidando un legado artístico que ha atravesado generaciones. Hoy, la figura de Palito Ortega sigue siendo sinónimo de versatilidad, trabajo constante y pasión por la vida pública y el arte. Su historia, entrelazada con personajes legendarios como Frank Sinatra, es testimonio de cómo el talento, la humildad y las decisiones audaces pueden abrir caminos inimaginables.